¿Qué tal, hermanos? Bienvenidos una vez más a esta tarde, a este estudio donde vamos a estar nosotros alabando a nuestro Dios, vamos a estar leyendo la palabra de Dios, aprendiendo qué tiene el Señor para nosotros en esta tarde. Pues qué gusto que nos puedan acompañar, qué gusto que puedan pues acompañarnos a través de esta transmisión, a través de estas herramientas que nos da nuestro Señor para poder seguir estudiando la palabra juntos, aún pues a través de estos momentos en la pandemia, ¿verdad? Como siempre, les quiero recordar nuestros horarios de transmisión, en caso de que pues, sea la primera vez que nos acompañan y pues también sepan en qué otros horarios estamos enseñando la palabra de Dios. El domingo a las 10 de la mañana, el pastor Larry Alred de la Iglesia Bautista Mérida Norte está enseñando la palabra de Dios a través de este canal de YouTube. El miércoles a las 7:30, el pastor Jesús Mendoza de la Iglesia Bautista Mérida Sur está enseñando la palabra de Dios y su servidor, el pastor Eric Rico de la Iglesia Bautista Ciudad Cauquel, estamos enseñando la palabra de Dios el domingo a las 6 de la tarde. Vamos a dar algunos avisos generales para la iglesia de Cauquel antes de comenzar. Como siempre, les recuerdo a los jóvenes que se conecten el sábado a las 6 de la tarde a la transmisión de Zoom, donde tenemos un devocional preparado para ustedes y algunas actividades. Es el sábado a las 6 de la tarde. Los papás les animamos a que pues animen a sus hijos, ¿verdad?, a que participen en esta actividad que es pues de gran edificación para sus vidas. También les recordamos que el viernes a las 7:30 continúan las transmisiones de jóvenes de la Iglesia Bautista Mérida Norte a través del canal de YouTube de jóvenes. Entonces animamos a todos los jóvenes a que se conecten el viernes a las 7:30 también para que puedan escuchar el devocional, que puedan participar de las actividades que el grupo de líderes de jóvenes de la Iglesia Bautista Mérida Norte está preparando para ustedes. También, hermanos, tenemos un aviso especial. Este próximo jueves 21 de enero, de 6 a 7:30, vamos a tener un estudio bíblico, va a comenzar un estudio bíblico para mujeres. Este curso va a tener una duración de 4 semanas, este estudio bíblico, y va a tener el tema de moldeadas a su imagen. Entonces es un estudio acerca de la imagen de Dios, ¿verdad? Que es cuando Dios crea a Adán y a Eva, ¿verdad? Crea al hombre a su imagen. Entonces se va a hacer un estudio de esta imagen y de cómo nosotros pues podemos llegar a ser más cada vez como Cristo. Entonces, una vez más les recuerdo, va a comenzar este próximo jueves 21 de enero de 6 de la tarde a 7:30 de la tarde. Va a ser a través de Zoom. Todas las hermanas están invitadas para participar. Si tú necesitas más información, le puedes mandar un mensaje de WhatsApp a mi esposa Cristi para que ella te mande más información al respecto. Y yo creo que de todos modos en el grupo de mujeres de la iglesia pues se va a mandar el link de Zoom para que todas puedan participar. Entonces, hermanas, pues es una buena oportunidad para continuar estos estudios para mujeres que son de gran bendición pues para todas. Entonces, próximo jueves 21 de enero de 6 a 7:30 de la tarde. También, hermanos, les recuerdo, vamos a seguir orando por nuestros misioneros, el hermano Mares que ya regresó a Argentina, entonces pues vamos a estar orando por su obra, por su ministerio, que el Señor les proteja, ¿verdad? Y les siga dando sabiduría, dirección en toda la actividad que están haciendo allá en Argentina. Entonces vamos a recordar, seguir orando por nuestros misioneros, en especial por la familia Mares que acaban de regresar a Argentina. Como siempre, también este próximo miércoles 13 de enero vamos a tener nuestro servicio de oración de 7 a 8 de la noche de manera regular como lo hemos estado haciendo, pues siempre manteniendo sana distancia con cubrebocas obligatorio, ¿verdad? No se permiten adultos mayores de 60 años ni niños menores de 5 años. Y bueno, pues siempre invitamos a todos aquellos que tienen algún síntoma de resfriado que se queden en casa. Pero este próximo miércoles 13 de enero vamos a tener nuestro servicio de oración. Y bueno, tenemos un último aviso que como la semana pasada les expliqué, ya vamos a abrir la actividad del servicio dominical. ¿Cuándo vamos a hacer esta apertura del servicio? Va a ser a partir del próximo domingo 24 de enero y vamos a tener 2 servicios disponibles. Va a ser uno a las 9 de la mañana y va a ser uno a las 10:30 de la mañana. Cada uno de estos servicios solamente va a poder tener 35 asistentes, esto por la restricción gubernamental debido a la pandemia, de que solo podemos usar el 30% del cupo del auditorio. Por lo tanto,
El sistema que vamos a utilizar para que puedan asistir los hermanos a estos servicios lo vamos a hacer a través de la página web. En la página web de la iglesia, que es www.aibb.mx, de todos modos yo les voy a mandar esta información por WhatsApp. Ahí cuando entres a www.aibb.mx, que es Asociación de Iglesias Bautistas Bíblicas, va a aparecer un logotipo, son los logotipos de las 4 iglesias de la red, que es la Iglesia Mérida Norte, la Iglesia Mérida Sur, San José Etzal y Ciudad Cauquel. Ahí donde aparece el logotipo de la Iglesia Bautista Ciudad Cauquel, arribita hay un botón que pues dice inscribirse a la asistencia del servicio. Tú le das clic allá y entonces va a aparecer un formulario, una página con un formulario donde tú vas a inscribir uno por uno los miembros de tu familia que van a ir al servicio. Ahí mismo escoges el horario, a las 9 de la mañana o a las 10:30 de la mañana. Entonces seleccionas el horario, pones el nombre del asistente, el teléfono para que nosotros pues en cualquier cosa podamos estar en contacto contigo y pues ya nada más con que le des enviar ya va a quedar registrado tu nombre y pues ahí hay un contador de cuántos espacios disponibles hay en cada servicio, tanto el de las 9 como el de las 10:30. Entonces, en la entrada del servicio, pues va a haber un ujier, un hermano, que va a tener la lista de todos los que estén inscritos en ese servicio y pues solamente van a poder acceder a aquellos que estén inscritos en el servicio. Esto para hacer todo pues ordenadamente, decentemente, como dice el Señor, y pues para que podamos cumplir con este requisito del 30% del cupo del auditorio. Entonces, eso les recuerdo la página www.aibb.mx. Ahí entras, le das en el logotipo arribita de Cauquel y ahí está para que puedas inscribirte al servicio. De todos modos, esta información yo la voy a enviar una vez más al grupo de WhatsApp para que todos puedan estar enterados. Dentro del servicio, como siempre, necesitamos tener el cubrebocas de manera obligatoria, una sana distancia entre cada hermano. No pueden participar menores de 5 años ni mayores de 60 años. Y bueno, no vamos a tener por el momento clases para niños ni clases para jóvenes. Va a ser el servicio dominical exclusivamente. Entonces, en la entrada pues va a haber gel antibacterial, toma de temperatura y todo el protocolo de sanidad. Vamos a entrar por una puerta y vamos a salir por otra puerta. Sin embargo, pues les vamos a seguir recordando de cómo vamos a llevar a cabo todo esto en las siguientes semanas. Muy bien, hermanos. Pues estos son los avisos que tenemos para hoy. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a inclinar nuestras cabezas y vamos a orar por el tiempo de alabanza que vamos a tener a continuación. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que ahora tenemos para alabar tu nombre. Te damos toda la gloria, toda la honra. Te pedimos, Señor, que estas canciones que vamos a entonarte, Padre, ayúdanos a entender la letra que te estamos diciendo, Padre, ayúdanos a poder también guardar en nuestros corazones pues lo que te estamos cantando, Señor, que no sea solamente una bonita melodía, sino que entendamos, Padre, lo que estamos diciéndote, pues siempre para adorarte conforme a tu palabra, Señor, conforme a tu voluntad. Gracias otra vez por esta oportunidad que nos das de reunirnos para estudiar y alabar tu nombre. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a comenzar, hermanos, este tiempo de adoración y vamos a entonar esta alabanza que se llama ¿A quién iré? ¿A quién iremos, verdad? Siempre les recuerdo cuando vamos a cantar esta alabanza, cuando Jesús acaba de alimentar a los 5,000 y todos lo van siguiendo, ¿verdad? Porque solamente querían comer más. Jesús se voltea y les dice que es necesario que ellos pues decidan morir a sí mismos, ¿verdad? Para poder seguirlo. Dice, el que me quiera seguir, tome su cruz y sígame. Y entonces, pues muchos decían, dura palabra es esta, muchos lo dejaban, muchos lo iban olvidando. Y cuando todos los que lo iban siguiendo empiezan a darle la espalda a Jesús, Jesús voltea a sus apóstoles y les dice, ¿y ustedes también se van a ir? Y le dice Pedro, ¿a dónde más iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y esta alabanza precisamente nos dice, ¿a quién iré? ¿A quién iremos? ¿A quién más vamos a ir en un tiempo difícil, en un tiempo de dificultad, en una necesidad? Como veíamos la semana pasada, confiar en el hombre, dice la Biblia, maldito es aquel que confía en el hombre. El hombre nos puede fallar, las riquezas nos pueden fallar, el mundo nos va a fallar.
La única roca fuerte que tenemos es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿a quién más vamos a ir? Tenemos que ir a nuestro Señor. Vamos a cantar esta alabanza. ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabra de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? ¿A dónde más podríamos ir sino solo a nuestro Señor? Amén. Amén. Vamos a continuar ahora entonando el himno 482, Oh, qué amigo nos es Cristo. En este himno, pues nosotros estamos recordando que la Biblia nos dice que no debemos estar afanados por nada, ¿verdad? Sino que llevemos nuestras peticiones delante de Dios con acción de gracias.
Y nos dice la Biblia que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones. Muchas veces, ¿por qué a veces estamos sin paz? ¿Por qué estamos afanados? Pues porque no lo llevamos en oración al Señor. A veces queremos resolver el problema en nuestras fuerzas o pensamos que ya no hay solución y simplemente nos desanimamos. La Biblia nos dice, llévalo al Señor Jesús y Él nos dará la paz que sobrepasa todo entendimiento. Vamos a cantar, oh, qué amigo nos es Cristo. Qué amigo nos es Cristo, Él llevó nuestro dolor, Él nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor. Esto es porque no llevamos todo a Dios en oración. Andas débil y cargado de cuidados y temor. Jesús, refugio eterno, dile todo en oración. Te desprecian tus amigos, cuéntaselo en oración. En sus brazos de amor tierno, paz tendrá tu corazón. Jesucristo es nuestro amigo, de esto prueba nos mostró, pues a redimirnos vino, por nosotros se humanó. El castigo de su pueblo, en su muerte Él sufrió. Cristo es un amigo eterno, solo en Él confío yo. Amén. ¿Verdad? Porque Dios nos mostró su amor en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros en la cruz. Vamos a continuar ahora estudiando la palabra de Dios. Vamos a hacer una oración para dar paso al tiempo del estudio bíblico. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este momento que ahora tenemos para estudiar tu palabra. Te pedimos, Señor, que pues tú tomes control de este momento, que me utilices como una herramienta útil para ti, Padre, que pueda presentar tu palabra de una forma clara. Te pido que, Señor, pues abras nuestros corazones para estar atentos a escuchar lo que nos vas a mostrar. Ayúdanos a aplicarlo también en nuestras vidas, Señor, que no solo sea una enseñanza, Padre, bonita, sino que lo podamos aplicar, Padre. Te quiero pedir por estos momentos, Señor, difíciles, por mis hermanos que estén pasando por una situación de salud complicada. Padre, que tú seas su fuerza, seas su fortaleza, Señor. Te pedimos que pues también les ayudes a que pongan su mirada en ti, que no, Señor, se distraigan pues con todas las consecuencias, Señor, todo lo que sucede en el mundo. Lo ponemos en tus manos, Padre bendito. Te pedimos por este estudio, por este tiempo, Señor, que sea todo para tu gloria, para tu honra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, pues vamos a estudiar esta tarde este tema que tenemos que adorar a Dios en espíritu y en verdad. ¿Qué quiere decir que adoremos a Dios en espíritu y en verdad? Es un tema que ya muchas veces hemos visto en el curso de Discipulado 1, lo analizamos, ¿verdad? Explicamos la importancia de que nosotros adoremos a Dios no como a nosotros se nos ocurre, ¿verdad? Porque muchas veces en el mundo vemos que las personas decían, por ejemplo, incluso los mayas, ¿no?
Pues yo creo que Dios quiere sacrificios humanos, entonces vamos a hacer sacrificios para Dios. Y luego otros decían, bueno, pues yo creo que Dios quiere que persigamos a personas, ¿verdad? Y vamos en la Edad Media, vamos a cortarles la cabeza. Y la Biblia, vamos a ver que nos dice muy específicamente las maneras en que nosotros debemos adorar a Dios. No es como a nosotros se nos ocurra, no es lo que a mí en mi corazón tenga mi deseo de adorar a Dios. Yo tengo que adorar a Dios en la manera en que Dios me lo pide. Y eso quiere decir que yo adore a Dios en verdad. Vamos a profundizar de eso más adelante. En espíritu lo vamos a lo vamos a analizar a continuación. Quiere decir que nosotros tenemos que adorar a Dios con nuestra voluntad, que nosotros voluntariamente tenemos el deseo de querer adorar a Dios, no obligadamente, no falsamente, que lo hagamos con un corazón sincero, ¿verdad? Entonces eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver estos dos puntos, adorar a Dios en espíritu, primeramente, luego vamos a ver qué significa adorar a Dios en verdad y finalmente vamos a ver cuál es el resultado en nuestras vidas cuando adoramos a Dios en espíritu y en verdad. No es cómo yo quiero adorar a Dios, es cómo el Señor me pide que yo lo adore. Lo que vamos a aprender en esta tarde. Y vamos a continuar, hermanos, vamos a empezar de una vez en la palabra de Dios. Vámonos a Juan capítulo 4. Vamos a comenzar en Juan capítulo 4. Versículos 23 y 24. Juan 4, versículos 23 y 24. Dice así. Si quieren, vamos a leer desde el 21 para agarrar el contexto. Está Jesús hablando con una mujer samaritana, ¿verdad? En un pozo. Vamos a ver versículo 21. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. 24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Por qué estaba Jesús hablando con esta mujer samaritana? Nosotros podemos ver un poco más atrás. Jesús se acerca con esta mujer, pues para mostrarle que Él es el Mesías, ¿verdad? Y que ella tiene que arrepentirse de sus pecados. Y en esta plática, la mujer samaritana le dice a Jesús, bueno, ustedes son judíos, ¿verdad? Yo soy samaritana, le dice la mujer. Ustedes los judíos dicen que se debe de adorar a Dios en el templo de Jerusalén. A nosotros, a los samaritanos, nos enseñaron que en este monte donde estaba ese pozo de que había hecho Abraham, es donde ellos se les había enseñado que ahí tenían que adorar a Dios. Ahora, no sé si te acuerdas, cuando hace unas semanas estuvimos estudiando el tema de Acab. ¿Te acuerdas del rey Acab? Era el rey de Samaria y todos estos reyes que hubo en Samaria pues estaban completamente apartados de la palabra de Dios y cada quien enseñaba lo que bien le parecía. Pues muchas de estas enseñanzas de los reyes de Samaria, de Israel, pues estaban hasta ese momento, entre ellos pues adorar a Dios no en el templo de Jerusalén, sino en este monte. Pero Jesucristo, ¿qué es lo que le dice en el versículo 23? Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Mira el versículo 21, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Jesús le dice, mira, no te preocupes por esas especificaciones de en qué lugar, ¿verdad? Dice, va a venir el momento en que ni en el monte, en el templo de Jerusalén, ni en este monte en Samaria van a adorar al Padre. Y ese tiempo es ahora. Porque nosotros para adorar al Padre no tenemos que ir al templo de Jerusalén, ¿verdad? No tenemos que ir a Samaria. Nosotros ya estudiamos también acerca de la oración, ¿verdad? Que el Espíritu Santo mora dentro de nosotros, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu y nosotros en todo lugar, en todo momento debemos y podemos adorar a Dios. De eso estaba hablando Jesucristo aquí. Pero le dice que es necesario que los que adoran a Dios le adoren en espíritu y en verdad. Vamos a ver esta primera parte. ¿Qué quiere decir adorar a Dios en espíritu? Nosotros entendemos, ¿verdad? ¿Qué significa la palabra adoración? Adorar es reconocer el poder de Dios, es reconocer la autoridad de Dios,
es poner nuestra confianza completa en Él, reconocer la deidad de Dios. Eso es adorar, ¿verdad? Reconocer la deidad, el poder, la autoridad de alguien. Por eso el único digno de adoración, pues es Dios. Ahora, tenemos que ver que todo nuestro ser se compone de tres partes. Vamos a ver 1 Tesalonicenses 5:23. Estamos hablando de adorar a Dios en espíritu y en verdad. 1 Tesalonicenses 5:23. 1 Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, se puede hacer todo un estudio, ¿verdad?, de qué es el espíritu, qué es el alma, qué es el cuerpo, pero en este punto, en esta tarde, nos vamos a enfocar en el espíritu. Fíjate que espíritu está con E minúscula. Es muy importante que cuando estudiemos la Biblia pongamos atención en las mayúsculas, las minúsculas, la puntuación. Cuando en la Biblia nosotros vemos espíritu con E mayúscula, se va a estar refiriendo al Espíritu Santo. Cuando veamos espíritu con E minúscula, puede referirse a varios seres espirituales o a nuestro propio espíritu, dependiendo del contexto. Hablando de nuestro propio ser, pues está hablando de nuestro espíritu propio. Entonces, tenemos que ver que en nuestro cuerpo, en nuestro ser, nosotros tenemos espíritu, alma y cuerpo. Además del Espíritu Santo con E mayúscula que mora en nosotros cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, como lo podemos ver, por ejemplo, en Romanos 5:5. Vamos a ver Romanos 5:5. 5:5. Romanos 5:5 nos dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, ¿ves? Espíritu, ¿cómo es escrito? Con E mayúscula. Entonces nos fue dado el Espíritu Santo. También en 1 Corintios vemos esto. Entonces, dentro de nosotros tenemos al Espíritu Santo con E mayúscula, a nuestro propio espíritu con E minúscula, un alma y un cuerpo. Ahora, el cuerpo, pues es el más fácil de entender, es este físico que nosotros podemos ver, que crece, que le salen canas, ese es nuestro cuerpo, ¿verdad? Físico. Luego tenemos un alma. ¿Qué es el alma? El alma es nuestra persona. El alma vive eternamente con Dios en el cielo o en el infierno. Vemos en la Biblia que el alma es pues el que va a ser responsable de las decisiones, por lo tanto lleva las consecuencias de las decisiones que toma. Entonces, esa es el alma. Ahora, nuestro espíritu podría decirse que es nuestro carácter. Vamos a hacer un pequeño estudio acerca de espíritu con E minúscula, para que podamos entender cuál es la diferencia. No va a ser muy exhaustivo este estudio, pero para que podamos comprender qué es espíritu, ¿verdad?, con E minúscula. Vamos a ver primero, vámonos a Génesis 2:7. Vamos a hacer un pequeño estudio de espíritu con E minúscula. ¿Dónde aparece el espíritu? Al principio, Génesis capítulo 2, versículo 7. Nuestro propio espíritu, espíritu con E minúscula, viene del hebreo ruach o del griego pneuma, que significa viento o aliento. Entonces viene del hebreo ruach o el griego neuma, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero mira Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz, ¿qué? Aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Esta palabra en hebreo ruach quiere decir aliento, viento, o también se traduce como espíritu. Entonces es interesante, el espíritu es lo que nos da vida, ¿verdad? Dios sopla este aliento de vida en el cuerpo del hombre y es el hombre un ser viviente. Vamos a ver, por ejemplo, también, vámonos a Génesis 7:15, ya que estamos aquí en Génesis. Génesis 7:15. Génesis 7:15. Vinieron pues con Noé al arca de 2 en 2 de toda carne en que había, ¿qué?
espíritu con E minúscula de vida. Otra vez vemos esta palabra ruach, espíritu, aliento de vida. Entonces vemos que hay carne y cuando Dios sopla en ellos aliento de vida, ellos son seres vivientes. Dios nos da el espíritu, nos da el aliento de vida, este espíritu con E minúscula, muy interesante. Toda criatura viviente de Dios tiene espíritu de vida. Recibimos el espíritu de vida al momento de la fecundación, en el momento que una vida nueva nace por el aliento de vida de Dios. En el momento de la fecundación, Dios sopla aliento de vida y es un ser viviente. Entonces vemos que el espíritu con E minúscula nos da vida, ¿verdad? ¿Qué más podemos ver rápidamente acerca del espíritu? Vamos a ver Éxodo 35, 21. Éxodo 35, 21. Éxodo 35, 21. Dice, y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra, y para las sagradas vestiduras. Mira qué interesante el principio. Y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad. El espíritu que hizo tuvo una voluntad. Vemos que, como les comentaba, en el espíritu está la voluntad, el deseo de hacer algo. Es el aliento de vida y al mismo tiempo es nuestro carácter, es nuestra voluntad de hacer algo. ¿Qué vemos en Proverbios 16:32? Proverbios 16:32. Proverbios 16:32. Proverbios 16:32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea ¿de qué? De su espíritu con E minúscula, que el que toma una ciudad. Otra vez, la voluntad, el deseo de hacer algo. Cuando tú te enseñoreas de tu espíritu, ¿quién se enseñorea del espíritu? El alma. Acuérdate, el cuerpo solo es un recipiente. El alma toma las decisiones, ¿verdad? El alma es el que va a decidir pecar o no pecar. Pero el espíritu tiene una voluntad, el espíritu quiere hacer algo, ¿verdad? Y es controlado por el alma. Muy interesante, vamos entendiendo un poquito más esto. Es posible moldear y dirigir a nuestro espíritu. Entonces, podemos ver que nuestro cuerpo es como el transporte del alma y del espíritu, ¿verdad? El cuerpo es el transporte, el alma es quien va dirigiendo dentro de nosotros, ¿verdad? La toma de decisiones, y nuestro espíritu quiere hacer cosas, tiene el deseo de hacer cosas. Muy interesante. Entonces, ahora sí, ya vimos un pequeño estudio acerca del espíritu, vamos a aplicarlo a nuestro tema de esta tarde. Vamos a Génesis 4. Génesis 4, del 1 al 4. Ahora, ya que entendemos esto, tenemos que adorar a Dios en espíritu y en verdad. Génesis 4, del 1 al 4. Y vamos a ver esta historia de Caín y Abel. Historia muy famosa, ya la hemos visto muchas veces, pero vamos a verlo desde el punto de vista de adorar a Dios en espíritu y en verdad. Vamos a ver, Génesis 4, del 1 al 4. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces vemos que Caín es el primer hijo de Adán y Eva, y Abel es el hermano menor. Caín era labrador de la tierra, era granjero, ¿verdad? Él labraba, él sembraba, cosechaba, a eso se dedicaba, y Abel era pastor de ovejas. Él pastoreaba ovejas, cuidaba ovejas. Ahora, mira el versículo 3. Vamos a analizar otra vez el versículo 3. Aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda ¿a quién? A Jehová. ¿Quién la llevó?
Caín. Una pregunta, ¿será que Caín creía en Dios? Una buena pregunta. ¿Caín creía en Dios? Sí. Sus papás pues acababan de ser expulsados del huerto del Edén porque desobedecieron a Dios. Vemos que Caín conocía a Dios, sabía quién era Dios y trajo una ofrenda para Dios. Vemos que él voluntariamente llevó la ofrenda para Dios. Entonces, no sé si alguna vez, hermanos, ustedes han tratado de sembrar algo en sus casas. En algún momento yo me acuerdo con Cristi sembré girasoles, siempre les cuento esta historia, ¿verdad? En su casa compramos unas semillas de girasol, las sembramos. Sembramos como 30 semillas de girasoles y dijimos, pues vamos a tener 30 girasoles, ¿no? Qué padre, vamos a tener muchos girasoles. Sembramos 30 girasoles, hermanos, los regábamos todos los días. Bueno, primero limpiar la tierra, limpiamos, buscamos dónde, les daba el sol, los sembramos, irlos a regar todos los días. Y luego, conforme van creciendo, iban creciendo unos y luego pasaba la perrita de Cristi y rompía un girasol y se moría uno. Ay, pues ya nada más hay 28. Y luego seguían creciendo y luego uno le agarraba la plaga y se morían las hojas y lo ibas regando y luego llegaba una llovizna y se morían otros girasoles y los cuidábamos, los estábamos cuidando pues muchísimo. ¿Qué pasó? Al final creo que nos quedamos como con 5 girasoles, uno grande y puros chiquititos. Y los estábamos regando, cuidando. Es difícil la siembra. O no sé si alguna vez han sembrado jitomates o algo así, tienes que estarlos cuidando, ¿verdad? Porque luego llegan los pájaros, los picotean, está tu jitomate ya perfecto, bien bonito, y dices, mañana me lo como, y llegas mañana y ya se lo comió un pájaro, ¿no? Es difícil sembrar, requiere esfuerzo, requiere pues mucho trabajo sembrar algo, es tiempo, cansancio, esfuerzo. ¿Tú crees que Caín estaba ofreciéndolo con su espíritu esta ofrenda para Jehová? Era de su cosecha. Era de su esfuerzo, era de su trabajo. Le ofrece esto a Jehová. Ahora se lo estaba llevando con el espíritu, con su voluntad, con su deseo de adorar a Dios. Él estaba adorando en espíritu de su propia voluntad, quiso ofrecer algo a Dios. Entonces, adorar a Dios en espíritu es cuando de nuestra propia voluntad queremos agradar a Dios. Cuando reconocemos que Él es Dios. Cuando nuestros papás no nos dicen a los jóvenes, ¿no? Por ejemplo, te toca orar a ti. Ay, está bien, voy a orar. Eso no es adorar a Dios en espíritu. Lo haces porque te están obligando. O cuando tu esposa dice, vamos a la iglesia. Ay, no quiero ir a la iglesia. Y te lleva a la iglesia. Ahí no estás adorando a Dios en espíritu. Digo, qué bueno que vas a la iglesia, ¿verdad? Pero cuando hacemos algo que no es en nuestro espíritu, cuando hay que dar el diezmo y llorando, tómalo. No me queda nada. No estamos adorando a Dios con voluntad, con nuestro espíritu, ¿verdad? Voluntariamente, con gozo, reconocer que Dios, que Jehová es Dios. Vemos entonces que Caín, él trae su ofrenda voluntariamente para Dios. Con su esfuerzo, con su trabajo, trae este fruto para Dios. Cuando hacemos algo, ¿has hecho alguna vez algo para Dios sin que nadie te lo pida? Quizás vas y haces alguna buena obra ayudando a algún hermano sin que nadie lo sepa. Quizás predicas el evangelio y no le cuentas a nadie, ¿verdad? Pero tú buscas adorar a Dios, das una ofrenda sin que nadie lo sepa. O simplemente sacrificas algo que ibas a hacer para dedicar un tiempo para leer la palabra de Dios, sacrificas algo que tenías que hacer para orar con Dios, sacrificas quizás sueño que te querías dormir, ¿verdad? Y dices, bueno, voy a orar porque necesito pedirle esto al Señor. Cuando tú sacrificas algo que quieres hacer voluntariamente para ofrecérselo a Dios, estás adorando a Dios en espíritu, voluntariamente, sin que nadie te force. Tú quieres adorar a Dios porque reconoces que Él es Dios. Venir a la iglesia, cantarle una alabanza, estando orando solas con Dios, decidir seguir a Cristo, aun cuando nadie a tu alrededor decide seguir a Cristo, cuando nadie en tu familia decide seguir a Cristo y tú dices, yo voy a seguir a Cristo. Eso es adorar a Dios en espíritu, voluntariamente. Ahora, vamos a ver el versículo 4. Ya vimos a Caín, trae su ofrenda, ahora versículo 4. Génesis, estamos viendo Génesis 4:4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas,
y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. Entonces Abel, vemos que voluntariamente también trae su ofrenda para Dios. De lo más gordo, de lo más bello de su ganado, él trae y lo ofrece para Dios. Vemos que está adorando a Dios en espíritu. Entonces vemos a Caín adorando a Dios en espíritu, vemos a Abel adorando a Dios en espíritu, porque ellos voluntariamente le ofrecen a Dios su ofrenda. Vemos que lo hace con gusto, lo hace con gozo. Los dos están haciéndolo con gozo. Ahora, una pregunta. ¿Nosotros estamos adorando a Dios con nuestro espíritu? ¿Estamos adorando a Dios voluntariamente, gozosos, o lo hacemos forzados? ¿O lo hago porque mi esposo me dice que lo haga? ¿O lo hago porque mi esposa me dice que lo haga? ¿O porque mis papás me dicen que lo haga? ¿O porque no me queda de otra? ¿Cómo estamos adorando a Dios? ¿Cómo está nuestra adoración a Dios? Acuérdate, vimos la semana pasada que nuestra carne no va a querer adorar a Dios, ¿verdad? Tu carne nunca va a decir, oh sí, qué bueno, vamos a ir a la iglesia en vez de ver este partido de fútbol, o vamos a ir a la iglesia en vez de quedarnos a dormir otro rato. La carne nunca va a querer adorar a Dios. Pero nosotros, acuérdate, podemos moldear nuestro espíritu. Ahí es donde tenemos que dejar que Dios ponga sus deseos en nuestro corazón. Ahí es donde nosotros alimentamos al espíritu para que el Señor nos transforme, ¿verdad? Para que cada vez nuestra adoración sea más perfecta. Una adoración perfecta a Dios vemos, la primera parte tiene que ser voluntaria, en espíritu. Una adoración voluntaria para Dios. ¿Le agrada a Dios mi oración, mi actitud con lo que yo me acerco a Dios, o podríamos hacerlo mejor? Puedes pensar algo que haces para Dios, que lo haces porque quizás no te queda de otra, que quizás podrías mejorar tu actitud, la manera en que estás adorando a Dios, quizás más voluntariamente, quizás necesitamos tomar control de nuestro espíritu, ¿verdad? Acuérdate, el espíritu se puede enseñorear, nos podemos enseñorear de nuestro espíritu para dirigirlo a adorar a Dios voluntariamente. Entonces la pregunta, ¿cómo está nuestra adoración a Dios? ¿Es en espíritu? Porque dice la palabra, ¿verdad?, que los que adoran a Dios es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Estamos adorando a Dios voluntariamente con un corazón deseoso o porque no me queda de otra? ¿Cómo podemos mejorar nuestra adoración a Dios voluntaria? ¿Verdad? Ahora vamos a ver el segundo punto. Vamos a ver que tenemos que adorar a Dios en verdad. Y aquí es donde tropezó Caín. Vamos a ver, vamos a seguir leyendo aquí. Bueno, antes de ver este punto, vámonos a ver rápidamente aquí Juan 4:24. Vámonos a ver Juan 4:24 para repasar este punto. Y ahorita regresamos a Génesis. Juan 4:24. Juan 4:24. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces vemos este requisito de Dios, tengo que adorar a Dios en espíritu y en verdad. Ya vimos qué es espíritu, ahora vamos a ver qué quiere decir adorar a Dios en verdad. Vamos a ver este segundo punto. ¿Qué es la verdad? La verdad es absoluta. No hay una verdad para una persona y una verdad distinta para alguien más. Hay una sola verdad y nosotros llegamos a conocer esta verdad absoluta. Todo lo que no sea esa verdad es mentira. Aunque el mundo hoy en día nos quiera decir que cada quien tiene su verdad, que eso funciona para ti, pero no funciona para mí, en la realidad nosotros sabemos que hay una sola verdad y todo lo que no sea verdad es mentira. No existen realidades alternativas. Ahora, a la verdad no le importan nuestros sentimientos. Puede ser que a mí no me guste la verdad, pero eso no va a importar. Puede decir que yo diga, pues es que a mí no me gusta el color azul y el cielo no quiero que sea de color azul. Entonces, pues yo no quiero con todo mi corazón, no quiero. El cielo va a ser verde a partir de ahora porque yo quiero que el cielo sea verde. No va a cambiar. A la realidad no le importan las emociones, no le importan nuestros sentimientos. Yo puedo creer que la tierra es de chocolate. Me puedo agachar y empezar a comer la tierra. Quiero que la tierra sea de chocolate. Me la puedo comer creyendo con todo mi corazón que es de chocolate. No va a cambiar la realidad. La tierra va a seguir siendo tierra. Me va a hacer daño, ¿verdad? Si me la como. Lo vemos en el mundo. Yo puedo creer que soy mujer con todo mi corazón, ¿verdad? Con toda mi voluntad.
A la realidad no le importan nuestras emociones. Yo voy a seguir siendo hombre porque Dios me creó así. Hoy en día el mundo, como veíamos la semana pasada, ¿verdad?, enaltece la carne, ignorando la conciencia, ignorando la realidad, y sucede esto. Pero no importa lo que el hombre piense, lo que nosotros pensamos, la realidad es una. ¿Y sabes quién define lo que es verdad? Dios. Dios es el que nos define a través de su palabra, a través de su persona. Él nos dice qué es verdad y qué no es verdad. Él es el juez, Él es el que nos dirige y nos muestra cuál es la verdad absoluta. Vamos a ver Juan 14:6. Juan 14:6. Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino y qué, y la verdad. ¿Quién define qué es verdad? Dios. Dios define lo que es la verdad. La única manera de llegar al cielo al morir es por mi fe en Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Puedo creer con todo mi corazón en otro camino, puedo creer con todo mi corazón en otra religión distinta que no tenga a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Puedo ser una excelente persona, pero, dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. A la realidad no le importan nuestras emociones, nuestras intenciones. La realidad, la verdad es una. La única salvación es a través de Jesucristo. Entonces, vemos que solo hay una verdad, solo Cristo nos salva. Bueno, entonces ya establecimos qué es la verdad. Ahora, tenemos que adorar a Dios en espíritu y en verdad. ¿Cómo voy a adorar a Dios en verdad? ¿Cómo voy a poner esta adoración para Dios en verdad? Es de una manera que Él me lo dice, porque acuérdate, ¿quién define la verdad? Dios. Dios me debe de decir cómo lo debo de adorar. No como a mí se me ocurra, no como yo quiera, no lo que venga a mi mente. Yo tengo que leer la Biblia para saber cómo me pide Dios que yo lo adore, no lo que yo quiera inventar. Vamos a ver 1 Samuel 15:22. 1 Samuel 15:22. Este versículo siempre lo estamos mostrando, me gusta mucho, ¿verdad? Nos muestra un principio muy importante. 1 Samuel 15:22. Cuando Saúl estaba siendo desobediente a Dios, porque Saúl, el primer rey, ¿verdad?, de Israel, él quería adorar a Dios a su propia manera. No le importaba lo que Dios tenía que decir, él quería adorar a Dios a su manera. ¿Y qué le dice Samuel? ¿Qué le dice Dios a Saúl? 22. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Dios se complace más en que prestemos atención a cómo Él nos pide que le adoremos que en nuestros sacrificios por Él. Eran holocaustos, lo que Saúl le estaba ofreciendo, eran holocaustos, pero eran holocaustos de un anatema, de que Dios le había dicho, destruye todo. Y él dice, sí, pues yo voy a tomarlos y le voy a ofrecer esto a Dios como ofrenda. Vemos que Dios lo reprende. Es más importante que le prestemos atención a lo que Dios nos dice y seamos obedientes a su palabra. Para Dios es más importante nuestra obediencia que lo que nosotros le querramos sacrificar a Él. Muy interesante. Y vamos a ver una historia en Jueces 11. Jueces 11. Esta historia casi siempre cuando estamos estudiando Doctrinas Básicas 1, cuando vemos este punto precisamente lo explicamos. Vamos a ver Jueces 11. Jueces 11 del 30 al 35. Jueces 11 del 30 al 35. Vamos a ver desde el 29 al 35. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté, y pasó por Galaad y Manasés, y de allí pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. 32. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. Entonces Jefté hace un voto con Jehová y dice: vamos a ir a la batalla.
si tú, Jehová, me das la victoria en esta batalla, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Entonces, iba a ir a la guerra. Si Dios le daba la victoria a Jefté, él dijo, cualquiera de mi casa que salga a recibirme, el primero que salga lo voy a asesinar en holocausto a ti. Versículo 32. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. Y desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades, y hasta la vega de las viñas los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y he aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas. Entonces, ¿quién fue el primero que salió a recibirle cuando fue la victoria? Su hija. Y ella era sola, su hija única, no tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo, ay, hija mía, en verdad me has abatido y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Ella entonces le respondió, Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. 37. Y volvió a decir su padre, concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya, descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Entonces dijo, ve, y la dejó por 2 meses, y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses volvió su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho, y ella nunca conoció varón. Wow, una historia muy, muy fuerte. Una historia muy fuerte. Ahora, una pregunta. ¿Dónde en la Biblia vemos que Dios le dijo a Jefté que ofreciera a alguien para recibir la victoria? Vemos en el versículo 29 que el Espíritu Santo había venido sobre él, como con Sansón. Sansón tenía el Espíritu Santo, pero cuando tenía Sansón el Espíritu Santo, acuérdate que había hecho Sansón, hizo un montón de cosas terribles. Es como hoy en día nosotros, tenemos al Espíritu Santo que mora en nosotros y nos dirige y nos guía, pero podemos ser llenos del Espíritu Santo o podemos nosotros en nuestra carne tomar el control, ¿verdad? Entonces, ¿qué vemos aquí? Jefté hace un voto a Dios, aunque Dios nunca le pidió que hiciera ese voto. De hecho, la Biblia dice que nosotros no ofrezcamos a sacrificios, no le ofrezcamos holocaustos de humanos a los judíos. Específicamente les había dicho que los holocaustos tenían que ser de animales, ¿verdad? Pero ¿qué hace Jefté? Ofrece a su hija como un voto a Jehová. Y Dios le da la victoria, porque Dios pues estaba de todos modos, le iba a dar la victoria a Jefté. Pero él hace un voto que Dios no le pidió que hiciera. ¿Y qué pasa? Él asesina a su hijo. Es una historia muy triste. Dios nunca le pidió que hiciera eso. Era algo que a él se le ocurrió y pues le trajo dolor. A veces nosotros podemos hacer un voto a Dios, algo que nos va a costar mucho, que es de mucho sacrificio para nosotros, pero hay que ver la Biblia porque quizás es algo que Dios no me está pidiendo hacer. Como vimos hace un momento, ¿verdad? En Primera de Samuel, ¿qué dice Dios? Para mí, ¿qué es más importante? Prestar atención y la obediencia que los ¿qué? Que los sacrificios. Muchas veces estamos pecando y después de pecar, como que hice un pecado muy grande y decimos, híjoles, después de este pecado tengo que sacrificar algo muy grande para Dios. Entonces, ¿qué será? Pues voy a vender mi coche y le voy a dar todo mi dinero a la iglesia. No, hermanos, ese no es un sacrificio del que se agrada a Dios, porque ¿qué dice la palabra? Es mejor el poner atención y el obedecer que los sacrificios. No hay que buscar ganar otra vez, tener una buena relación con Dios haciendo un sacrificio. Yo necesito buscar tener una buena relación con Dios a través de mi obediencia. Si estoy pecando, tengo que dejar ese pecado. Si estoy andando en mal camino, si estoy apartándome de su palabra, tengo que volver a su palabra. Que mi sacrificio sea mi vida, que mi sacrificio sea mi obediencia a Él. ¿Cómo quiere Dios entonces que le adore? En verdad. No como a mí se me ocurre, como vimos el ejemplo de Jefté. Es como Él nos pide que lo adoremos por medio de la obediencia. Ahora vamos a volver a Génesis.
Vamos a ver donde nos quedamos viendo esta historia de Génesis, Génesis 4. Puedo decidir, bueno, entonces me voy a ir de rodillas de tal lugar hasta tal lugar porque quiero ofrecer este sacrificio a Dios. La Biblia me dice en su palabra que el duro trato del cuerpo no tiene ningún valor contra los apetitos carnales. Dice la Biblia más bien que hay que hacer morir mis deseos carnales, ¿verdad? Tengo que obedecer al Señor. Pero tengo que ver que mis sacrificios sean los que Dios me pide, no los que yo quiero inventar, no los que yo quiero crear. Dios me dice cuál es el sacrificio que le debo, mi obediencia. Génesis 4:4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. 5. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. ¿Por qué será que decayó el semblante de Caín? Yo cuando la primera vez que estaba leyendo esta historia, decía, ¿por qué Dios rechazó la ofrenda de Caín si lo estaba ofreciendo con su corazón? Trajo lo mejor, ¿te acuerdas el esfuerzo que es para sembrar, para cosechar? Yo decía, ¿por qué Dios rechaza la ofrenda de Caín si él con tanto esfuerzo lo está llevando a Dios? Y pensaba dentro de mí, pues entiendo por qué se ensañó Caín. Ve que a Abel le va bien con su ofrenda, pero Dios rechaza la ofrenda de Caín. ¿Qué sucede? Tenemos que volver un poco atrás. Vámonos a Génesis 3:7. Génesis 3:7. Ustedes recuerdan que Dios crea a Adán y a Eva, ¿verdad? Y están en el huerto del Edén, están andando con Dios, y Dios les dice que pueden comer de todos los frutos del árbol, del huerto, excepto del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Y te acuerdas qué es lo que sucede? Llega Satanás, engaña a Eva, ¿verdad? Eva es tentada, Eva peca, también invita de este pecado a su esposo Adán y los dos comen de este fruto que Dios les dijo que no comieran. Después de eso, Dios, pues obviamente estaba presente, Dios los disciplina a causa de esto, viene una maldición sobre el hombre, sobre la mujer, sobre la serpiente, sobre la tierra. Ahora, vamos a ver Génesis 3:7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos cuando comen de este fruto que no debían de comer. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Se dieron cuenta de su desnudez? Que muchas veces en la Biblia la desnudez es un cuadro del pecado. Cuando dice que estás desnudo es una muestra de nuestra humillación por causa del pecado, y cuando nos recubrimos de ropas es cuando nuestro pecado es justificado. Ahora, ellos, al darse cuenta de su desnudez, buscan hacer sus propias ropas para cubrir su desnudez. En un cuadro ellos están tratando de justificar sus propios pecados. ¿Me explico? Esta ropa, estas hojas de higuera que ellos hacen para cubrirse, era un intento de ellos para justificar su pecado, para justificar su humillación por causa del pecado. Ellos hacen hojas de higuera, se hacen delantales. ¿Qué sucede más adelante? Vamos a ver en el siguiente versículo. Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al día del aire. El hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Cuando pecamos, nos va a hacer tener miedo de Dios, apartarnos de Dios. 11. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y él respondió, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Ahora mira, vamos a saltar, vamos a avanzar de aquí. Vamos a avanzar hasta el versículo 20. Versículo 20. Y llamó Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. ¿Y quién? Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Después de que pecaron, después de que ya los disciplina, después de todo esto, Jehová Dios
hace túnicas de pieles y los viste. ¿De dónde crees que vinieron estas pieles? De animales. Dios mata animales y con esta piel de estos animales cubre a Adán y a Eva. ¿Qué les está enseñando? Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Les estaba enseñando que la paga del pecado es muerte. Y por el pecado que ellos cometieron, estos animales tuvieron que morir porque la paga del pecado es muerte. Entonces, ya estaba enseñándoles en ese tiempo Jehová a Adán y Eva cuál era el sacrificio que ellos necesitaban hacer, cuál era el holocausto que ellos necesitaban hacer por causa del pecado. ¿Cuál era? Sacrificio de sangre. Estaba muy claro, ya lo sabían. Ahora sí, vamos a regresar a Génesis 4:5. Pero no miró con agrado Caín a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Jehová rechaza la ofrenda de Caín. ¿Por qué? Caín estaba adorando a Dios en espíritu, pero no en verdad. No había puesto atención al tipo de sacrificio que Dios les había pedido, que era un sacrificio de sangre. Él estaba queriendo adorar a Dios a su propia forma, a su propia manera, y Dios rechaza la ofrenda de Caín. A pesar de haber escuchado que la ofrenda para Dios debía ser un sacrificio de sangre, porque ellos ya lo sabían, porque vemos que Abel ofrece un sacrificio de sangre, Caín quiso adorar a Dios a su propia manera. Dios no vio con agrado su ofrenda ni su actitud porque se ensañó. Vamos a ver el versículo 6 y 7. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Dios se acerca y le dice: oye, pues todavía puedes hacer un sacrificio. Acabas de pecar, ok, porque está mal lo que estás haciendo, pero todavía puedes hacer lo correcto. Todavía puedes ofrecer un sacrificio de sangre y podemos volver a estar en una comunión. Sin embargo, ¿qué dice Caín? Se ensaña y toma una mala decisión, decide pecar. Adorar a Dios a mi manera. Voy a decir estas palabras, voy a decir malas palabras, voy a decir groserías, pero voy a hacer estos devocionales para compensarlo, ¿no? Voy a orar, voy a dar una ofrenda para compensar lo que hice. Quizás en mi trabajo oculto que soy cristiano y no le digo a nadie que soy cristiano y no doy testimonio, pero para compensarlo en la iglesia voy a trabajar muy duro en los ministerios. No podemos nosotros adorar a Dios a nuestra propia manera. Tengo que adorar a Dios como Él me indica que yo lo debo de adorar en su palabra. Como vimos la semana pasada, ¿te acuerdas? Vimos algunos datos de cómo adorar a Dios como Él nos lo pide. Lo primero es la obediencia. Cuando le damos gracias, cuando cantamos alabanzas a su nombre, son unas maneras en que nosotros le podemos mostrar la adoración en verdad. No como a mí se me ocurre, no como yo quiero hacerlo, como el Señor me lo pide. Cántale alabanzas, adora a su nombre, háblale a los demás de Cristo, dale acciones de gracias por las cosas que te da en la vida. Y sobre todo nuestra obediencia, nuestra mejor adoración tiene que ser siempre nuestra obediencia. Estoy adorando a Dios en espíritu, es decir, voluntariamente. Ya vimos cómo está nuestra actitud, porque alguien me fuerza a hacerlo o porque yo lo quiero hacer. Y ahora, si yo quiero adorar a Dios, ¿lo estoy haciendo en verdad o como yo quiero adorarlo? O como me han enseñado otras personas que yo debo de adorar a Dios. ¿Estoy leyendo la Biblia para ver cómo Él me pide que yo lo adore? ¿O hago ritos, o hago actividades, o hago cosas que otras personas me dicen que lo haga, pero no lo he visto en la Biblia? ¿Cómo estamos adorando a Dios? ¿En verdad? ¿Como Él me pide que yo lo adore? ¿O como me dice el mundo, como me dice mi propia carne? Muchas veces he escuchado a personas que dicen: es que yo no creo que Dios sea así. Yo no creo que Dios pueda mandar a alguien al infierno. Yo creo que Dios quiere que lo adoremos de esta forma. Y ahí es donde empieza el desastre. Porque nosotros no decimos cómo es Dios. Él ya nos muestra en su palabra claramente cómo es. Acuérdate, la verdad es una, no cambia. Hay un solo Dios, una sola verdad. Nosotros nos acercamos a la palabra para conocer cómo es Dios y cómo yo puedo
adorarlo. No existe un yo creo que Dios es así. Existe un yo veo que Dios es así porque lo dice su palabra. Hay que tener mucho cuidado con eso. No querer adorar a Dios como a mí se me ocurre, no querer poner palabras en la boca de Dios como yo quiera. Tengo que leerlo en su palabra para conocer cómo es el verdadero Dios. Resultado, Génesis 4, del 8 al 16. ¿Cuál va a ser el resultado de adorar a Dios a mi manera? Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Lo mata, guarda enojo en su corazón, no hizo lo correcto, mata a su hermano Abel. Versículo 9, descaradamente Caín le miente a Dios. No sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Cuando nosotros decidimos apartarnos de Dios a hacer nuestra propia voluntad y luego Dios nos disciplina porque hicimos lo que nosotros quisimos, nos enojamos contra Dios. Descaradamente Caín le miente a Dios. Vamos a seguir leyendo. 10. Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy en la tierra, y de tu presencia me esconderé. Y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare, me matará. Y respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Una actitud completamente carnal. Cuando Caín está recibiendo la disciplina de Dios, en vez de arrepentirse, como te acuerdas este Acab, que se arrepiente y rasga sus vestidos y pide perdón, ¿qué dice Caín? Tu disciplina es muy pesada, Dios. Es muy fuerte tu disciplina. Rebaja tu disciplina. Una actitud completamente carnal. Dios, siendo misericordioso, lo protege, pero lo disciplina de todos modos. No quita la disciplina que había dicho que iba a ir sobre él. ¿Cuál es el resultado de una naturaleza pecaminosa? Malas decisiones que me llevan a más y más pecado. ¿Estamos adorando a Dios en espíritu o estoy adorando a Dios en verdad? ¿O lo estoy adorando a medias, sin muchas ganas, obligado, como a mí se me ocurre que yo quiero adorar a Dios? Cuando yo adoro a Dios conforme a su voluntad, la bendición de Dios va a estar en nuestra vida. Cuando yo adoro a Dios conforme a lo que Él nos muestra en su palabra, yo puedo estar confiado en mi roca firme de que el Señor va guiando mis pasos. Cuando yo estoy adorándolo como yo quiero adorarlo, me va a pasar como Caín y pues vamos a estar sufriendo la disciplina de Dios. ¿Cómo reaccionamos a los mandamientos de Dios? Cuando Dios me muestra qué necesito cambiar en mi vida. Caín que dijo, no voy a cambiar, voy a asesinar a mi hermano y luego me voy a enojar por tu disciplina. Cuando Dios me está mostrando a mí que necesito cambiar algo, ¿cómo reacciono? Si Dios te está mostrando que necesitas mejorar tu adoración a Dios, en vez de hacerlo obligadamente, en vez de hacerlo sin pasar el tiempo de estudiar la palabra y ser obediente a su palabra en vez de las costumbres o tradiciones que yo tengo, ¿cómo reaccionamos? ¿Nos enojamos o aceptamos la palabra de Dios y los cambios que Él pide que hagamos en nuestra vida? ¿Estamos actuando como Caín o queremos adorar a Dios en espíritu y en verdad? ¿Cómo, otra vez, cuáles son unos de los principios que te puedo dar bíblicamente para poder adorar a Dios en verdad? Alábalo, canta alabanzas a su nombre, dale gracias en todo por Cristo Jesús, por todas las cosas que nos da, todo lo bueno, lo malo, como vimos. Obedécelo, lee sus mandamientos, obedece sus mandamientos, comparte su evangelio, que viene parte de la obediencia. Obediencia, acciones de gracias, alabanzas. Yo sé que la adoración a Dios se puede extender muchísimo más este tema, pero tenemos que aplicar estos principios, 3 principios en nuestra vida para la adoración a Dios. Otra vez, canta alabanzas a su nombre, dale acción de gracias, obedece su palabra. Nuestra mejor adoración
en espíritu y en verdad, es nuestra obediencia voluntaria. ¿Cómo está en mi actitud cuando tengo que adorar a Dios, cuando tengo que servir a Dios? ¿Cómo lo estoy haciendo? Un análisis de nuestra vida. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos muestre si en verdad estamos adorándolo como Él nos lo pide, si lo estamos adorando voluntariamente o lo estamos haciendo de una manera obligada, de una manera quizás más sencilla para nosotros que lo que Él nos pide en su palabra. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta tarde. Señor, pues tú nos muestras que nosotros muchas veces queremos adorarte a nuestra propia manera, a nuestra propia, como nos han enseñado, Padre. Ayúdanos, Señor, para poder pasar el tiempo necesario estudiando tu palabra y obedecerte, Señor, conforme tú nos mandas, no como nosotros queremos hacerlo, Señor, como queremos obedecerte. Te pido que nos muestres esas áreas de nuestra adoración donde quizás lo hacemos de manera forzada. Si alguien me tiene que forzar para leer la Biblia, si alguien me forza, Señor, para ir a tus servicios, para alabar tu nombre, Padre, ayúdanos a cambiar nuestro corazón. Como dice tu palabra, ayúdanos, Señor, a que nos podamos enseñorear de nuestro espíritu para que, Señor, pues voluntariamente te adoremos, que voluntariamente nos acerquemos a ti. Danos la fuerza, Señor, danos la dirección, porque te queremos adorar en espíritu y en verdad, Señor. Te queremos adorar voluntariamente, te queremos adorar en obediencia a tu palabra, Señor. Te damos gracias por tu dirección en nuestras vidas, por tu fidelidad para con nosotros, aun cuando nosotros fallamos. Y Señor, te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos. Tú sabes que la Biblia dice que salvación es gratis, que Dios nos dio salvación como una dádiva o regalo. En Romanos 3:23 dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, para mostrar que todos tienen un problema. Pero mira en Romanos 6:23, la paga de pecado es muerte. Todos son pecadores y la paga del pecado es muerte. Cuando checo aquí en Apocalipsis 21:8, dice: pero los cobardes y incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Muerte segunda, el infierno, lago que arde con fuego y azufre. La Biblia nos enseña que todos son pecadores y necesitamos un Salvador, y Dios nos dio ese Salvador. Dice aquí en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva o regalo o don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Recuerda, la paga del pecado es muerte. Mira qué pasó. ¿Cómo puede ser un regalo? Porque Dios dice aquí en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores nosotros, Cristo murió por nosotros. La paga del pecado es muerte, pero Jesucristo pagó esta cuenta para nosotros. Porque Dios nos ama tanto, envió a su Hijo para morir para nosotros. Qué bendición, qué regalo de Dios. Dice aquí también: no hay otro camino para ser salvo. Nadie puede ser salvo, nadie puede tener vida eterna sin Jesucristo. Dice en 1 Juan 5:12, el que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo no tiene la vida. Si tiene Jesucristo, tiene vida eterna. No tiene Jesucristo, no tiene esa salvación. ¿Por qué? La paga del pecado es muerte. Y Jesucristo pagó esta cuenta para nosotros. Mira aquí en Romanos 10:9. ¿Cómo puedo tener Jesucristo? Yo quiero tener Jesucristo. ¿Cómo es posible? Dice aquí muy claro en 10:9 de Romanos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si cree con todo tu corazón que Jesucristo murió en esta cruz por nuestros pecados y Dios levantó a Él el tercer día,
cree eso para justicia, puede por la boca confesar a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Si quiere aceptar a Jesucristo para tener salvación, vida eterna, este regalo de Dios que Él hizo para toda la gente en este mundo, no importa qué hiciste, no importa de tu pasado, Dios te ama. Dios hizo un plan para nosotros ser salvos, su Hijo Jesucristo. Si quiere aceptar a Jesucristo, puede orar conmigo. Padre, perdóname por mis pecados. Límpiame de toda maldad. Acepto a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Acepto vida eterna. Gracias, Padre, para hacer salvación un regalo para mí. Gracias por tu amor. Enséñame tu palabra. Guíame en toda la verdad. Gracias. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Si oraste conmigo para recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador, felicidades. ¿Tiene dudas, preguntas? Puede contactar a nosotros por este sitio de web que aparece aquí en esta pantalla. Por favor, disfruta tu vida en el Señor. Espero que tiene esta confianza, que tiene Jesucristo y que tiene vida eterna. Felicidades.